Bienvenidos alumnos a una clase más de su curso de Estructura y Función. Quien les habla en esta oportunidad es la doctora María Teresa Pérez Narrea, que por encargo del doctor Belsusarri me ha encargado poder brindarles esta clase de sistema respiratorio. Entonces empezaremos con el curso. Lo he dividido para que sea un poco más digerible esta parte del curso en dos partes la clase. La primera parte vamos a hablar sobre las funciones del sistema respiratorio, describiremos la macroestructura, es decir, la anatomía de los principales órganos que compone este sistema, y finalmente terminaremos con la microestructura, es decir, la histología. Bien, empezamos entonces con la función principal de los pulmones. Para esto he considerado poner esta imagen que resume prácticamente lo que hace una célula. La célula requiere de aporte continuo de energía para que pueda desarrollar sus funciones. Esta energía, que es finalmente en forma de ATP, la debe obtener de algún lado para poder hacer actividades mecánicas como parte de su biosíntesis de moléculas, proteínas, carbohidratos, etc. Que ustedes ya conocen, ¿no? Esta energía que necesita la célula tiene que obtenerla de algo, de alguna sustancia, y la obtiene del oxígeno. El oxígeno, como ustedes saben, en la cadena de la respiración celular es el aceptor final de electrones. Pero este oxígeno viene de algún lado, ¿no? Tiene que venir de algún lado. Y esto lo obtiene el organismo gracias al oxígeno del medio ambiente. Y bueno, por sus conocimientos ya previos, ¿no?, de colegio, saben que el oxígeno que tenemos en el medio ambiente se obtiene gracias a la fotosíntesis que hacen las plantas. Este oxígeno, al ingresar a la célula, va, como les digo, a producir energía para la realización de sus funciones y produce otro elemento más que es un metabolito de desecho, que es el CO2. Este CO2 que se produce no se puede quedar el organismo con ello porque sería perjudicial. Lo tiene que eliminar hacia el medio ambiente, ¿no?, que es finalmente captado por las plantas y luego transformado a oxígeno, y así esto es un ciclo. Muy bien, todo esto es lo que he hablado en este instante. El organismo lo obtiene gracias a un sistema, que es el sistema respiratorio. Específicamente, o más importante, los pulmones, ¿no? Los pulmones son aquellos que van a captar el oxígeno, ¿no?, por un lado, para llevarlo posteriormente por la sangre hacia las células, y devuelto el CO2, ¿no?, producto de este metabolismo, y que va a ser expelido hacia el medio ambiente, ¿no? Esa es la función principal que tiene el sistema respiratorio. Pero el sistema respiratorio, como todos los sistemas en nuestro organismo, no trabajan solos. No tiene un íntimo contacto, sobre todo el sistema respiratorio, con el sistema circulatorio, porque este oxígeno que ingresa por la vía aérea tiene que llegar a la célula, y la forma de llegar a la célula tiene que ser a través de un vaso. Y ustedes saben que dentro del vaso tenemos sangre, entonces tenemos otro sistema más que está integrado en esta función que realiza el sistema respiratorio, que es también el sistema hematopoyético de alguna manera. ¿Ya? Entonces, este cuadro es simplemente para que ustedes vean que nosotros trabajamos como un todo, ¿no? No es que solamente estudiemos pulmón, ¿no?, sistema respiratorio y después sistema circulatorio, no. Hay que integrar todos los conocimientos que vamos a tener porque estos sistemas trabajan juntos. Así es el organismo, así funciona. Muy bien, ¿cuáles son las etapas de la función pulmonar? Primero tenemos la ventilación. Es el movimiento que hace el flujo de aire de entrada y salida entre la atmósfera y los alvéolos, ¿no?, porque este aire finalmente va a llegar al alvéolo. Y posteriormente sale el aire hacia el medio ambiente gracias a la expiración. La otra función, o etapa de la función pulmonar es la difusión. Es el paso o la entrada del oxígeno hacia la sangre y, por otro lado, la salida del CO2 hacia el alvéolo, a través de unas membranas que lo vamos a estudiar en su debido momento. Posteriormente viene el transporte, que es el movimiento de gases a través de la sangre entre los alvéolos y la célula. Finalmente, todos estos pasos, que es la ventilación, la difusión y el transporte, tienen que estar regulados por un sistema, ¿no? Y esa es la etapa final, ¿no?, que es no es una etapa, sino porque esta regulación
se hace en todas estas etapas anteriores que hemos hablado. Eso lo hace el sistema nervioso. La regulación entonces es el ajuste que existe de ventilación, sobre todo, ante los cambios del medio ambiente producidos por diferentes demandas. Es decir, si tú estás haciendo ejercicio, la ventilación tiene que aumentar y eso lo tiene que hacer un sistema, que es el sistema nervioso. No solamente se va a modificar por las demandas, también puede ser durante el crecimiento, o sea, la frecuencia respiratoria no es igual, ¿no?, en un niño que de un adulto. También se regula frente a enfermedades, ante la vejez, etc. ¿Ya? Las otras funciones que tiene el sistema respiratorio, que son accesorias y no por ello menos importantes, es la fonación, la olfacción, el equilibrio ácido-base y definitivamente el pulmón y el sistema respiratorio tiene contacto con el medio ambiente. Por lo tanto, el aire que ingresa, que no es un aire totalmente limpio, no tiene que tener el sistema respiratorio un sistema de defensa capaz de evitar el ingreso de sustancias nocivas. Por eso también tiene como función defensa contra agentes extraños. Muy bien, hablaremos entonces, pasamos a la macroestructura. Dentro de la macroestructura hay una parte que es la anatomía de superficie. Es la relación que nosotros podemos encontrar frente a estructuras internas que no la vemos a simple vista en relación con la superficie del cuerpo. Esto es muy importante cuando ustedes vayan ya a hacer examen físico, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos tres imágenes, son 3 fotos de distintos ángulos de vista. Esta es la cara frontal del tórax. En la cara frontal del tórax vamos a encontrar una serie de estructuras que nos van a indicar ciertas características importantes de órganos internos. En primer lugar, en la parte media del tórax y superior, en la parte superior y media del tórax encontramos una escotadura que se llama escotadura yugular. Si ustedes se palpan en la parte superior, ¿no?, exactamente por encima del hueso esternón, van a encontrar como una fosita. Eso se llama escotadura yugular. Si ustedes deslizan sus dedos hacia abajo, van a encontrar una protuberancia, ¿no?, como un ángulo, que es justamente la articulación del manubrio del esternón con el cuerpo del esternón, y eso se llama ángulo de Lewis. Este reparo es muy importante porque a este nivel, mejor dicho, se encuentra, como les digo, la articulación de la segunda costilla. Vamos a encontrar justo por detrás de esta estructura, la tráquea se divide en bronquio derecho y en bronquio izquierdo. Otro reparo importante a este nivel es que si ustedes trazan una línea perpendicular, ¿no?, hacia la parte posterior de esta estructura, se encontrarán con la vértebra torácica T4, T5. Además, en los órganos internos que se encuentran dentro de esta caja torácica, justo a ese nivel, la aorta ascendente, ¿ya?, se continúa con el callado y termina en la aorta descendente. O sea, justo ahí está la aorta ascendente y la aorta descendente. Otra cosa importante es que en esta línea imaginaria que cruza el ángulo de Lewis y T4 y T5 se divide el mediastino en mediastino superior y mediastino inferior. Entonces, dense cuenta que esta estructura anatómica es bastante importante porque nos da muchos datos de reparos anatómicos. Seguimos bajando, ¿no? Vamos palpando y seguimos bajando y vamos a encontrar la parte final del hueso esternón, que es la apófisis o apéndice del esternón. Y hacia los costados vamos a encontrar el reborde costal. ¿Ok? Muy bien. En esta imagen que vemos en la parte inferior, se pueden trazar ciertas líneas imaginarias en la superficie del tórax. La línea que cruza exactamente la mitad del hueso del esternón se llama línea medio anterior. La línea que cruza la mitad de la clavícula, ¿no es cierto?, hacia abajo, se llama línea medio clavicular y más o menos coincide con las tetillas, ¿no?, sobre todo en los varones. En la mujer es un poco difícil por las mamas. En esta vista lateral del tórax,
encontramos tres líneas también imaginarias. La línea que cruza exactamente en la mitad de la axila se llama línea medioaxilar. La línea que está por delante de la axila, ¿ya? Esto se llama línea axilar anterior, y la que está por detrás del hueco de la axila es la línea axilar posterior. En una vista posterior también tenemos tres líneas imaginarias. En la parte media, que cruza justo exactamente entre las apófisis espinosas de las vértebras, esto se llama línea medio posterior. Y hacia los costados podemos encontrar también otra línea imaginaria que exactamente cruza el ángulo de la escápula y se llama línea escapular. ¿Okay? Esto es importante para cuando ustedes tengan que hacer algún tipo de no sé, procedimiento, que es por ejemplo la toracocentesis. Hay que saber ubicar el lugar de la toracocentesis y para eso se utiliza el reparo de las líneas imaginarias. Igual para describir lesiones es importante saber, ¿no? A qué nivel está la lesión, ¿no? Que puede ser en la línea medio axilar, en la línea, no sé, medio clavicular, etc., ¿no? Por eso es importante conocer la anatomía de superficie. Otra reparo importante para conocer es que si ya estamos hablando del sistema respiratorio, obviamente tenemos que hablar de órganos. Y los órganos en la superficie se proyectan, ¿no? Imaginariamente donde estaría encontrándose el pulmón, por ejemplo. Acá vemos en una vista anterior, observamos que el pulmón derecho, exactamente en la línea medio clavicular, se ubica a nivel de la costilla número 6. ¿Ok? De la costilla número 6. En la línea medio axilar, más o menos el pulmón se ubica a nivel de la costilla número 7 u 8 aproximadamente. Y en la cara posterior se puede observar que se ubica a nivel de T10. ¿Ya? Eso lo vamos a ver mejor cuando ahorita hablemos la parte de macroscopía exactamente del pulmón. Igualmente, la pleura, que es el revestimiento que tienen los pulmones, también tienen su proyección en la anatomía de superficie. A nivel de la línea medio axilar, más o menos se ubica la pleura a nivel de la costilla número 8. En la línea axilar media, en la costilla número 10, y por detrás, ¿okay?, en la cara posterior, a nivel de T12. ¿Ya? Esto es importante también, como les digo, para cuando ustedes tengan que ubicar alguna lesión o tengan que hacer la auscultación de los pulmones. Ya saben más o menos a qué altura es donde ustedes pueden oír, ¿no?, los sonidos del pulmón durante la inspiración y la expiración. Muy bien. Hablaremos ahora, ya hemos hablado de lo que vendría a ser la anatomía de superficie, ¿no?, en un paciente cuando ustedes hagan su examen físico. Ahora vamos a hablar los componentes de este sistema respiratorio. Primero hablaremos de la caja torácica o la pared torácica. La caja torácica está compuesta por una serie de huesos. ¿Okay? Esta caja torácica contiene dentro de ella dos cavidades, que es la cavidad pulmonar, donde vamos a encontrar obviamente los pulmones por dentro, y la cavidad mediastínica, que es donde vamos a encontrar al corazón con los grandes vasos. Estas dos cavidades tienen que estar protegidas por una estructura ósea. Tenemos entonces, por la parte posterior, la caja torácica está compuesta por las 12 vértebras torácicas, ¿ya?, desde T1 hasta T12. La cara lateral de esta caja torácica está compuesta por las 12 costillas y la cara anterior, parte de las costillas, claro, y el esternón. El esternón está compuesto por tres partes a su vez, que es el manubrio, ¿okay?, el cuerpo y la apófisis sifoides. Y acá está justo lo que les hablé al inicio de la anatomía de superficie, que es el ángulo manubrio esternal, ¿no?, que es el ángulo de Lewis. Justo es la articulación prácticamente del manubrio, que es la parte más superior, con el cuerpo del esternón. Algo importante que hablar es acerca de las costillas. Las costillas son 12, como hemos dicho. Pero estas costillas, hay las verdaderas costillas y hay las falsas costillas.
Las verdaderas costillas van desde la costilla número 1 hasta la costilla número 7. Si se dan cuenta, cada una de ellas se articula con un cartílago que a su vez se articula con el esternón. Miren, costilla número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿okay? Hasta la costilla número 7. De la costilla 8 a la costilla 10 también se articulan con el esternón, pero se articulan, ellas juntas confluyen en un solo cartílago costal. No es que cada una tenga su propio cartílago costal, ¿ya? Como le digo, se unen al esternón gracias a un cartílago común. Y por último tenemos a las costillas número 11 y la costilla número 12, que son las costillas flotantes. Entre costilla y costilla tenemos al espacio intercostal. ¿Por qué es importante el espacio intercostal? Porque entre ellos encontramos músculos, ¿no? 3 músculos laminares, que son los músculos intercostales. Pero algo todavía más importante es que transcurren por debajo de la costilla el famoso van. ¿Qué es el van? Es las siglas de V de vena, A de arteria y N de nervio, que van a irrigar e inervar a los músculos de la pared torácica, así como a la piel que cubre a la pared torácica. ¿Ya? Entonces, estas venas y arterias son las arterias intercostales, las arterias nacen de la aorta torácica. Y los nervios intercostales son ramos anteriores de los nervios espinales, que son los que salen, ¿no?, de los agujeros vertebrales a ambos lados de la columna vertebral. La importancia de este paquete vasculonervioso que es el van es por dónde pasan, ¿okay? Estos se van a ubicar por debajo, ¿ya?, de la costilla, es decir, en el borde inferior de la costilla. Importante reparo para cuando ustedes tengan que hacer también algún procedimiento, como una toracocentesis, que es la extracción que se hace de líquido en la cavidad pleural. Para extraer el líquido hay que introducir una aguja hasta llegar a la cavidad pleural. Al introducir la aguja, como ustedes ya saben por dónde transcurren los nervios y los vasos, tienen que introducirla por encima de la costilla y no por debajo, porque si tú introduces por debajo de la costilla, corres el riesgo de poder lesionar cualquiera de estas estructuras vasculonerviosas y producir una tragedia, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es introducir la aguja por encima de la costilla. Y acá les pongo esta imagen bastante gráfica del paquete vasculonervioso. No se olviden que tenemos la costilla y por debajo está pasando, ¿no es cierto? Acá ven un camión, en inglés van, que significa vena, siempre está por encima, luego viene la arteria y por debajo el nervio. Todas ellas discurren por el borde inferior de la costilla. Muy bien. Entonces, esta pared torácica, dentro también de sus componentes, tiene músculos, ¿no? Porque nosotros movemos la pared torácica. Tenemos que moverla para poder respirar. Y se pueden clasificar de dos maneras. Los músculos que intervienen en la inspiración, es decir, en el ingreso de aire hacia los pulmones, y los músculos que intervienen en la expiración. Antes de eso, quiero hacer un paréntesis para decirles que la inspiración es un proceso activo, es decir, requiere de energía y por lo tanto requiere de que un músculo se contraiga, ¿ya? En cambio, la expiración normal, la que ustedes están teniendo en este momento, es una actividad que es pasiva, es decir, no necesitas tú utilizar ningún músculo. ¿Cuándo? Entonces, ¿por qué hay músculos? Si es que ven acá, ¿no? No debería haber. Bueno, estos músculos expiratorios se utilizan cuando uno hace una actividad física o cuando el proceso de inspirar y expirar se torna activo, o sea, se torna durante, por ejemplo, el ejercicio físico. Ahí tú necesitas utilizar músculos para la expiración. Los músculos inspiratorios más importantes, el más importante de todos es el diafragma. ¿Ya? Es el músculo de la inspiración por excelencia. Le siguen los intercostales externos, ¿okay?, cuando es una expiración relativamente normal.
Pero cuando es una inspiración activa, ¿no? Cuando, por ejemplo, como les dije en el ejercicio, se utilizan otros que son los accesorios, como los escalenos y el esternocleidomastoideo, cuya función es elevar las costillas. En los músculos respiratorios, el principal son los intercostales internos, ¿no? Como les digo, solamente cuando haces expiración activa. Y los accesorios son el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso y el recto, ¿no? Que son músculos que, si bien estos son del tórax, también intervienen, o mejor dicho, tienen una inserción a nivel abdominal. ¿Cuál es la función de estos músculos? La función de los músculos, como les digo, es inspirar y expirar. Y les pongo la imagen de dos baldes acá para que vean cómo es que funciona. Centrémonos en esto, en las asas del balde, ¿ya? Cuando uno inspira, las asas que son funcionan como a manera de costillas, las costillas tienden a aplanarse, se elevan, mejor dicho, se elevan, ¿okay? ¿Para qué? Para que miren cómo el área aumenta, ¿cierto? Miren. En cambio, en la expiración, las costillas se van hacia abajo, ¿no es cierto? Ya no se elevan, sino más bien caen. Y como verán, el área disminuye. Entonces, eso es importante cuando hablemos de mecánica ventilatoria, ¿ya? Los inspiratorios lo que hacen es elevar las costillas y los expiratorios es bajar las costillas, ¿ya? Esta es una imagen para ver lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Durante la inspiración el aire tiene que entrar y durante la expiración el aire tiene que salir. El músculo principal de la inspiración es el diafragma. ¿Qué es lo que hace? Se aplana. Por lo tanto, vean la flecha como va hacia abajo. Eso quiere decir que el diámetro del tórax va a aumentar, ¿no? Aumenta su volumen y por lo tanto ingresa el aire. En cambio, durante la expiración, el diafragma se relaja. Y si se relaja, miren cómo asciende y por lo tanto el volumen disminuye y el aire es expelido hacia el medio ambiente. ¿Okay? Esta es una inspiración y expiración tranquila. Muy bien, hablemos del diafragma entonces. El diafragma es un músculo que divide dos cavidades, hacia arriba la cavidad torácica y hacia abajo la cavidad abdominal. Tiene dos partes el diafragma, una parte central que es tendinosa y una parte periférica que es muscular. Las inserciones de este músculo es en la parte anterior con el apéndice sifoides, luego sigue hacia los bordes costales, ¿no? Ahí se inserta, costillas número 11 y número 12, y luego llegan hacia atrás los ligamentos. Estos ligamentos se insertan en la parte posterior con las vértebras L1 y L4 y L1 y L3, que son los dos pilares, ¿no? Acá tenemos estos dos pilares. Uno se va a insertar desde vértebra lumbar 1 hasta vértebra lumbar 4, que es en el lado derecho, y el otro se va a insertar, el otro pilar, entre vértebra lumbar 1 y vértebra lumbar número 3. Al ser un músculo que divide dos cavidades, a través de ella pasan unas estructuras. La vena cava inferior ingresa a la cavidad abdominal a nivel de T8, ¿ya? A través de un tendón que es el tendón central. El esófago, que es un órgano que pertenece al tracto gastrointestinal, ingresa a la cavidad abdominal a nivel de T10, ¿no? Junto con los dos nervios vagos, ¿no? Uno a cada lado. Se ubica principalmente en el lado izquierdo, ¿no? Pegado más hacia el lado izquierdo o levemente hacia el lado izquierdo. La aorta pasa por detrás del diafragma hasta llegar a la cavidad abdominal a nivel de T12, ¿ya? Entonces son varias estructuras que van a cruzar el diafragma y son, como les digo, la vena cava, que sobre todo más es en el lado derecho, el esófago, el lado izquierdo y por detrás del diafragma a nivel de T12, la aorta. Para convertirse finalmente de aorta torácica pasa a ser aorta abdominal. Muy bien, los pulmones tienen a su vez una cubierta que se llama pleura. La pleura son dos, una pleura parietal
que es la que está pegada hacia las costillas, y una pleura visceral, que es la que está pegada a la víscera, que es el pulmón. Entre ambas pleuras está una cavidad, que es la cavidad pleural. Esta cavidad pleural contiene dentro de ella líquido. La función de la pleura es de protección, protege a estos dos órganos. El líquido pleural, como les dije, reduce la fricción entre las membranas que existen entre ellas. Acuérdense que dentro de la pleura encontramos a los pulmones, y los pulmones no son órganos quietos, los pulmones se expanden, y si se expanden, al expandirse pueden obviamente chocan con las pleuras, y estas tienen que tener la menor fricción posible, y eso es gracias al líquido pleural. Está irrigado por las arterias intercostales y bronquiales, y la inervación de la pleura visceral, y la inervación va a depender de qué tipo de pleura es. La pleura parietal, que es la que está más externa, está inervada por nervios intercostales y el frénico. En cambio, la pleura visceral carece de inervación somática, no duele. La pleura que duele es la pleura parietal. ¿Cómo se proyecta esta pleura en la caja torácica? Vemos que en la cara anterior llega más o menos hasta la vértebra número 6, en la cara, línea medio axilar, costilla número 10, y cara posterior va hasta T12. Pero si ustedes se dan cuenta, los pulmones, que ven aquí, no llenan completamente la cavidad pleural. Queda un pequeño espacio, que ven acá. Estos se llaman recesos. Recesos costodiafragmáticos. Los recesos son aquellos espacios pleurales que no están rellenos por los pulmones en la zona inferior. Ambos recesos, tanto el derecho como el izquierdo, sirven para ser ocupados cuando el pulmón se expande. Entonces, cuando el pulmón se expande, es allí donde se llenan los recesos. Entonces, es importante tener los recesos porque es un espacio que me deja a mí para poder expandir mis pulmones. Otra cosa importante, según la zona, la pleura puede cambiar de nombre. Es decir, la pleura que está por encima de la clavícula, ¿no es cierto?, se llama pleura cervical, ¿ya? Porque la pleura puede extenderse por encima de la primera costilla y de la clavícula. Luego tenemos la pleura mediastínica, que es la pleura que está en la parte interna, esta de acá, obviamente da cara al mediastino. Tenemos la pleura costal, que es la pleura que ven aquí, que está en contacto con las costillas, y la pleura diafragmática, que es la que está en contacto con el diafragma, ¿ya? Entonces es la misma pleura, simplemente cambia de nombre de acuerdo a la zona en la que esté, ¿ok? Muy bien. Ahora, el pulmón, como les dije, es el lugar donde va a llegar el aire, ¿no? Y ahí es donde pasa directamente a la sangre. Pero nosotros, para que el aire llegue al pulmón, tiene que haber pasado por una serie de vías que empiezan en la nariz, que son las vías aéreas. Estructuralmente, la vía aérea se divide en dos grandes zonas: vía aérea superior y vía aérea inferior. ¿Hasta dónde digo vía aérea superior? Hasta laringe. De laringe hacia arriba se denomina vía aérea superior, y de tráquea hacia abajo es la vía aérea inferior. ¿Ya? Esto es importante para cuando ustedes lleguen ya a la parte de clínica, van a ver enfermedades que son propias de la vía aérea superior y otras de la vía aérea inferior, ¿ya? Por eso es importante saber dónde es el corte. Funcionalmente, el sistema respiratorio se divide en dos grandes grupos, que es la vía aérea de conducción y la vía aérea respiratoria. La vía aérea de conducción en realidad iría desde la nariz hasta el bronquiolo terminal. Y la zona respiratoria va desde el bronquiolo respiratorio hasta el saco alveolar y alvéolos. ¿Cuál es la función de la zona conductora? Es filtrar el aire, calentarlo, humedecerlo y obviamente conducirlo. Acá no hay intercambio gaseoso. En cambio, la zona respiratoria, la función es del intercambio gaseoso, ¿ya? Estos que ustedes ven acá en números que dice 0, 1, 2, 3, estos números son las divisiones que tiene la tráquea. Es decir, cuando la tráquea
se va dividiendo, va formando la primera división, que vendría a ser, o sea, cuando se divide por primera vez, forma el bronquio derecho, el bronquio izquierdo. La segunda división son los bronquios, a partir de la cuarta división dicotómica son los bronquiolos, y miren que la novena hasta la división número 16 es el bronquiolo terminal, o sea, se ha dividido 16 veces la tráquea, ¿se entiende, no? Tráquea se divide en dos, ese que se dividió se vuelve a dividir en dos, ese que se dividió se vuelve a dividir en dos, y así sucesivamente hasta la división número 16. Ahí empieza más o menos el bronquiolo respiratorio. O sea, termina el bronquiolo terminal en la 16 y empieza el bronquiolo respiratorio. Y a nivel de la división número 23 aparece el saco alveolar, que son estas estructuras, ¿no? Que están compuestos por numerosos alveolos. ¿Okay? Entonces no se olviden de la zona aérea de conducción y la zona de tipo respiratoria. Empezaremos entonces describiendo cada una de las estructuras que componen el sistema respiratorio. Empezamos con la nariz, que es la primera. La nariz tiene una parte externa, esta zona de acá, y una parte interna que está dentro del cráneo. Externamente la nariz está compuesto por cartílago, en su mayor parte, ¿no? Que son los cartílagos de la nariz. Y en el puente de la nariz, que es la parte más proximal de esta estructura, está compuesto por los huesos propios de la nariz. Posee dos aberturas, denominadas narinas o fosas nasales, que se comunican con una estructura hueca, que es el vestíbulo nasal. Esta zona de la nariz y el vestíbulo posee dentro de su epitelio unas estructuras que son pelitos, ¿no es cierto? Estos pelos importantes para poder captar todas estas estructuras, es el polvo, por ejemplo, que puede ingresar durante la respiración, ¿no? Y no lleguen hacia el pulmón. En la parte interna que está dentro del cráneo, la nariz se denomina cavidad nasal. La cavidad nasal tiene una parte media, ¿cierto? Que es el tabique nasal, y que divide a esta cavidad nasal en cavidad nasal derecha y cavidad nasal izquierda. El tabique nasal está compuesto en la parte superior por un hueso, que es la lámina perpendicular del hueso etmoides, que en la parte superior formaría el techo de la cavidad nasal. El otro hueso que conforma el tabique nasal es el vómer, que a su vez se articula por debajo con el piso de la cavidad nasal, que está compuesto por el paladar duro por delante y el paladar blando por detrás. En las paredes laterales de la cavidad nasal encontramos unas estructuras que se denominan conchas o cornetes. Tenemos el cornete superior, tenemos el cornete medio y el cornete inferior. Los dos primeros corresponden al hueso etmoides. Por debajo de los cornetes encontramos unos surcos, ¿okay?, que se denominan meatos. Meato superior, que está por debajo del cornete nasal superior, el meato medio y el meato inferior. Importante porque en estos meatos es donde van a desembocar los senos paranasales. Existe una estructura que no se nota bien en esta imagen, que se encuentra entre el cornete nasal superior y el techo de la cavidad nasal, denominado receso esfenoidmoidal. También es donde se va a encontrar la salida de uno de los senos paranasales. ¿Cuál es la importancia de estas estructuras? Porque por algo están ahí, ¿no es cierto? Estas estructuras tienen la función de calentar el aire. Ellas trabajan como si fuesen unas turbinas, ¿no? Esa es la función. Calientan el aire, la humedecen y también sirven como método de defensa, porque ahí muchas de las partículas pueden ser filtradas, ¿ya?, y ser expelidas hacia el medio ambiente. Por detrás de la cavidad nasal se encuentran unas estructuras que comunican con la faringe y se denominan coanas, o también llamados narinas internas. Una de las funciones de la cavidad nasal también es, como les dije, calentar el aire, y se calientan gracias a la sangre que llega y que irriga a la cavidad nasal. Por ello,
esta parte de esta estructura es ricamente vascularizada. La irrigación depende de ramas terminales de la arteria maxilar y de la facial, y de ramas etmoidales de la arteria oftálmica, que es rama a su vez de la carótida interna. Estos vasos que ustedes ven acá son, como les digo, ramas de las arterias que nombré, y este es en la cara lateral, y en la cara medial, o sea, en el tabique de la nariz, encontramos una red anastomótica de múltiples arterias, como de la etmoidal anterior y de la arteria labial superior. Estas se anastomosan y forman un rico plexo vascular, denominado área de Kieselbach. Esta área de Kieselbach es importante porque es muchas veces esta zona que llega a sangrar, ¿no? Puede sangrar, y es lo que se denomina epístasis, ¿no? No sé si alguna vez han visto algún compañero, no sé, alguien o algún familiar que tiene estos sangrados nasales, ¿no? Y probablemente vengan de este gran plexo vascular que se denomina, que tiene ese nombre, ese epónimo, ¿no? Área de Kieselbach. Algo que me estaba olvidando y que es importante en esta zona del sistema respiratorio es que el techo de la cavidad nasal tiene un epitelio diferente a los demás áreas de la cavidad nasal, que es el epitelio olfatorio. Aquí es donde nosotros percibimos el olor. Gracias a esta especialización de la mucosa, la inervación de la nariz se da gracias, en esta zona, que es de la zona olfatoria, tendrá que ser el primer par craneal, que es el olfatorio, y lo demás es a través del quinto 1 y quinto 2. La función de la nariz es vía de conducción para que ingrese el aire, calentar y humidificar el aire, defensa. Acuérdense que acá tiene que haber definitivamente mecanismo de defensa para evitar que ingresen sustancias tóxicas hacia los pulmones. Es el órgano de olfacción en esta zona que hemos hablado, y importante también para la resonancia, para el sonido, ¿no? Muy bien, las otras estructuras que forman parte también del sistema respiratorio son los senos paranasales. Estas estructuras son cavidades llenas de aire que se encuentran dentro de los huesos, y el nombre lo da de acuerdo al hueso en el que se encuentra, ¿no? El seno frontal es el que se ubica en el hueso frontal, el etmoidal en el etmoides, el esfenoidal en el esfenoides, y el maxilar, que es el seno paranasal más grande que tenemos. Estos van a desembocar en los meatos superior, medio e inferior. La función de los senos paranasales es de calentar el aire, en primer lugar, resonancia para el sonido, y algo importante es que como son huecos que hay en los huesos, eso hace que disminuya el peso de la cabeza. Entonces evitan, ¿no?, que sea tan pesada esa estructura, porque tenemos esas cavidades dentro de los huesos. La inflamación e infección de estas cavidades es lo que se denomina sinusitis. La faringe es otra estructura que comunica a la cavidad nasal con la laringe. Es una estructura tubular que va desde la base del cráneo, como ven acá, y termina a nivel de la vértebra cervical 6 aproximadamente. Se divide en tres zonas: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe va desde las coanas, que hemos hablado ya anteriormente, y termina a nivel del paladar blando. Dentro de esa estructura contiene el orificio de salida de la trompa de Eustaquio, que comunica con el oído medio. La nasofaringe entonces sirve de vía aérea de conducción, por ahí solamente pasa el aire. La orofaringe se conecta con la boca y por lo tanto es un pasaje común de aire como de alimentos y líquidos. Aquí se encuentran las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales. Seguido de la orofaringe encontramos la laringofaringe. La laringofaringe se conecta con el esófago en su parte posterior y con la laringe en su parte anterior. Por lo tanto, también es una vía aérea de conducción, como también pasaje de alimentos y de líquidos. O sea, por aquí va a pasar el aire que se vaya hacia la tráquea, o sea, hacia la laringe primero y la tráquea, y por detrás se comunica con el esófago. Muy bien.
Seguido de la laringofaringe vamos a encontrar a la laringe. Es un pasaje muy pequeño, ¿ya?, que conecta la faringe en la parte superior con la tráquea a nivel de C6. La laringe parece un poco complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo lo más simple posible. La laringe está compuesta por 9 cartílagos, 3 impares y 3 pares. Los 3 cartílagos impares son los más grandes. Acá tenemos al epiglotis, ¿okay? Tenemos al cartílago tiroides, que es la famosa manzana de Adán, mucho más notorio en los varones, y el cartílago cricoides. El epiglotis es un cartílago a especie como de una cuchara, ¿no? Se nota más o menos como lo ven acá en la cara posterior. Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior, que tiene una parte móvil, que es esta de acá, cuya función es descender y con ello tapar el orificio que comunica con la tráquea, que es la glotis. ¿Okay? Entonces la epiglotis lo que hace es tapar la glotis para que cuando uno, por ejemplo, esté comiendo algo, ¿no?, durante la deglución no pase la comida hacia la vía aérea. Obviamente no es donde debe llegar, tiene que ir hacia el esófago. El cartílago tiroides es el más grande de todos y, como les digo, es la famosa manzana de Adán, y el cartílago cricoides es el que finalmente comunica o tiene una comunicación gracias a un ligamento con el primer anillo de la tráquea a través del ligamento cricotraqueal. ¿Okay? Muy bien. Los otros cartílagos que son impares, los que son pares, son los más pequeños. Acá tenemos al cartílago aritenoides, que en la parte superior tiene al cartílago corniculado, parece un cuerno, acuérdense, cuernito, está encima del aritenoides, y tenemos también al cartílago cuneiforme, que está como metido dentro de un ligamento, ¿ya? Estos 3 cartílagos son pares, ¿no? Lo que da un total de 6, más los 3 que son impares, tenemos 9 cartílagos. Este es un corte sagital, como ven acá, es como si hubiésemos cortado exactamente a la mitad la laringe. Aparte de tener ligamentos, tiene repliegues de la mucosa. Estos repliegues de la mucosa, porque esto vendría a ser la luz de la laringe, tenemos 2. El superior, que es la cuerda vocal falsa, o también llamado pliegue vestibular, y el inferior, que es el pliegue vocal verdadero o cuerda vocal verdadera, ¿ok? Que lo vamos a ver mejor en esta manera. Este es un corte coronal, ¿ya? Vemos acá la epiglotis, ¿ok? Luego tenemos acá el primer pliegue, que es el pliegue vestibular, ¿ok? Luego tenemos el pliegue vocal, que es la verdadera cuerda vocal, ¿bien? Y por debajo de ello encontramos a la tráquea, el inicio prácticamente de la tráquea, ¿ya? Entonces esto vendría a ser la luz de la laringe. Epiglotis, cuerda vocal falsa, cuerda vocal verdadera, pliegue vestibular, pliegue vocal. Existe un examen para poder ver las cuerdas vocales, ¿no?, que es la laringoscopía. Se introduce una estructura como un tubo con una camarita con luz y se observa a través de la laringe estas estructuras. Vemos acá, esto vendría a ser una vista superior de una laringoscopía. Tenemos aquí la epiglotis, que es este cartílago, ¿cierto?, que va a tapar esta abertura que es la glotis. ¿Ok? La glotis es toda esta abertura que ven acá. Vemos aquí el pliegue vestibular en más o menos de color medio amarillo, y por debajo está el pliegue vocal, o sea, la cuerda vocal verdadera. Vean que es de diferente color, lo ponen incluso de diferente color porque incluso el epitelio es diferente del pliegue vestibular en relación al pliegue vocal. Luego observamos aquí, esta es la cara anterior, esta es la cara posterior, a la
tuberosidad corniculada, es decir, el cartílago corniculado. Obviamente por debajo de este cartílago encontramos al aritenoides, que no se ve aquí, y lateral al cartílago corniculado encontramos al cuneiforme. Muy bien, ¿cuál es la función de la laringe? La función de la laringe es primero un pasaje de aire de la laringe, ¿no? o de la faringolaringe hacia la tráquea. Y al tener la cuerda vocal, obviamente su función es la de la fonación. Cuando uno respira normal, como ahorita, por ejemplo, la glotis tiene que estar abierta, ¿cierto? Este orificio, porque si no, ¿cómo ingresa el aire? Entonces, los aritenoides, que son estas estructuras que ven aquí, vamos a ponerlo acá mejor porque acá no se ve muy bien, aparece esto. Los aritenoides, cuando uno está respirando, están abducidos, es decir, se abren para poder abrir las cuerdas vocales. Otra cosa importante es que el orificio que se forma es de forma triangular, en una respiración quieta. Cuando uno fuerza la inspiración, por ejemplo, durante el ejercicio, los aritenoides se abren muchísimo más y la abertura ya no es tan triangular, es medio rombo, incluso medio redondo, ponen en los libros, ¿no? Ven acá, esta es una laringoscopía de la vida real, miren, esta es la epiglotis, acá tenemos este es el corniculado, por acá está el cuneiforme y acá tenemos justo la apertura de la glotis. Bien, cuando uno habla ya durante la fonación, ¿qué es lo que sucede? Los aritenoides se aducen, es decir, se va a cerrar el pliegue vocal. Muy bien, y cuando al cerrarse el pliegue vocal, el aire que sale de la tráquea hacia la laringofaringe hace vibrar esta cuerda vocal. Y es así como es que se produce la voz. Es gracias a la vibración que hace el aire cuando sale de la tráquea hacia la laringe. El cierre forzado se refiere cuando uno retiene el aire en la cavidad torácica, por ejemplo, al pujar o levantar peso. La hendidura glótica, que es ese espacio que hay, ¿no es cierto?, entre estas cuerdas, está completamente cerrada, así como la hendidura vestibular, no solamente la de la cuerda vocal verdadera, sino también de la cuerda vocal falsa. Esto solamente se da cuando uno retiene el aire de manera forzada, ¿ya? Entonces, la laringe tiene una función de ser parte de la vía respiratoria, conduce el aire, es órgano de fonación y actúa como válvula. Evita que los alimentos y el líquido ingresen a la tráquea. Y eso es gracias a estas dos estructuras, ¿no?, que son las cuerdas vocales falsas, porque son las primeritas, ¿cierto?, antes de las cuerdas vocales verdaderas, y la epiglotis. La cuerda vocal falsa se va a cerrar y la epiglotis desciende para poder cerrar todavía más el paso, ¿no?, hacia la tráquea, ¿ya? Por eso es importante esta estructura que es la laringe. Continuando entonces, después de la laringe, tenemos a la tráquea. La tráquea es un tubo, ¿ya?, que importante para el paso del aire, ¿no?, cuya función es simplemente vía de conducción. Mide aproximadamente 12 a 14 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. Se ubica anterior al esófago y se extiende desde el cartílago cricoides de la laringe hasta más o menos T4, donde prácticamente se divide en bronquio derecho y bronquio izquierdo. Está compuesto por 16 a 20 cartílagos hialinos en forma de C. Es un cartílago, es un anillo incompleto, ¿no? Pero que se dan cuenta que en la parte posterior, que es la que está exactamente relacionado al esófago, tiene músculo liso. Esto es importante porque cuando uno deglute, ¿ya?, y pasa el bolo por el esófago, obviamente el esófago se distiende. Y como tiene músculo liso, ¿okay?, no va a tener ningún problema ni va a tener ninguna dificultad para poder distenderse gracias a este tejido que es totalmente blando en comparación con el cartílago. Es importante también que
la tráquea es un tubo que no se va a cerrar completamente. ¿Gracias a qué? A que tenemos cartílago en su componente. Si fuera todo músculo liso, esto se cerraría completamente y tendríamos una obstrucción, tanto para la entrada como para la salida del aire. La división de la tráquea que se da a nivel de T4 se denomina carina y esto va a dividirse en bronquios primarios. Primer bronquio primario, que es el bronquio primario derecho, y el bronquio primario izquierdo. Estos a su vez se van a dividir en el lado derecho en 3 bronquios secundarios, uno para cada lóbulo. En el lado izquierdo, 2 bronquios secundarios, uno para cada lóbulo. A su vez, estos bronquios secundarios se van a dividir en bronquiolos terciarios, que va a ser para cada segmento. ¿Ya? Y después aparece la división, que son los bronquiolos. Y hasta más o menos, ¿se acuerdan? La división número 16 termina los bronquiolos terminales y aparece en la división 17 los bronquiolos respiratorios. Una característica importante de los bronquios derecho e izquierdo es la dirección, la longitud, el calibre. La dirección del bronquio derecho es más vertical, más o menos tiene un ángulo de 30 grados. Del izquierdo es más horizontal. Es decir, que un cuerpo extraño, ya que pueda llegar hacia la vía aérea, se irá con mayor probabilidad hacia el bronquio derecho, porque es más vertical. El bronquio derecho es más corto en comparación que el bronquio izquierdo, tiene un calibre mucho mayor que el bronquiolo izquierdo y se relaciona el bronquio derecho con el callado de los ácigos y el bronquio izquierdo con el callado aórtico. El bronquio derecho se divide en 3 lóbulos, a diferencia del izquierdo que solamente tiene 2. Y los segmentos son 10 y en el izquierdo son 8. En realidad son 10 también, solo que hay dos segmentos que se unen y eso hace que sean 8, ¿no? Pero en realidad son 10 segmentos broncopulmonares. Los pulmones son 2 órganos que se encuentran alojados dentro de la cavidad pleural y tienen un peso aproximado en ambos de 1,100 kg a 1,2 kg, ¿no? O 1.200 gramos. Miden 25 centímetros de alto, tienen 16 centímetros de longitud antero-posterior y miden 10 centímetros de ancho, ¿no? Visto de frente. El pulmón derecho y el pulmón izquierdo mide 7 centímetros. Ellos tienen una consistencia blanda, es elástico, es decir, que se puede distender fácilmente y recuperar sus dimensiones iniciales. Tiene una forma de semicono con un eje mayor vertical, una superficie de tipo convexa que está en contacto con la pared del tórax. Tiene una cara externa, como les digo, que es convexa, tersa y lisa y que se pueden ver las impresiones costales, bueno, en esta imagen no, y tienen una cisura oblicua que va de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante, ya tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. El pulmón derecho a su vez tiene otra cisura que es la cisura horizontal que nace de la anterior, o sea de la cisura oblicua, es como que se bifurcara, ¿no? Y ahí forma la cisura horizontal. Por lo tanto, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. En cambio, el pulmón izquierdo tiene solamente lóbulo superior y lóbulo inferior. La cara interna del pulmón contiene al ilio. El ilio con H, ¿okay?, está compuesto entonces por estructuras que entran y salen del pulmón. Son estructuras vasculares y bronquios. El pulmón derecho tiene al bronquio primario en la parte posterior y por delante del bronquio derecho encontramos a las arterias pulmonares y por delante de ellas a las venas pulmonares. En cambio, el ilio del lado izquierdo del pulmón tenemos al bronquio en la parte posterior y la arteria pulmonar se sitúa en la parte superior del bronquio, a diferencia del derecho que se encontraba anterior al bronquio. Acá no, acá la arteria pulmonar se sitúa superior al bronquio primario y las venas pulmonares sí por delante del bronquio.
El borde posterior del pulmón es grueso, ¿okay? El borde anterior es delgado, eso lo vemos acá mejor. O sea, este borde anterior, este es el borde anterior, aunque esto es una vista pues lateral, ¿no? Pero el borde anterior generalmente es delgadito, el borde posterior es grueso, el vértice es redondo, como ven acá, y que tiene relación con la primera costilla, y la base es ancha, que se relaciona con la cúpula diafragmática. Estas son las divisiones del pulmón, y las divisiones se denominan segmentos broncopulmonares. Se denomina así porque anatómicamente cada segmento broncopulmonar tiene una vía aérea, es decir, un bronquio, y tiene una arteria y una vena pulmonar, ya independientes de los demás segmentos. O sea, cada segmento pulmonar es independiente en cuanto a su vía aérea, es decir, su bronquio, y en cuanto a su vascularización. Importante porque si uno tiene un tumor, por ejemplo, en este segmento broncopulmonar, el cirujano reseca solamente este segmento sin dañar a los demás segmentos. O sea, no va a haber ninguna repercusión en los demás segmentos. ¿Por qué? Porque anatómicamente tienen su propia arteria, tienen su propia vena y tienen su propio bronquio. ¿Cuáles son los segmentos broncopulmonares? En el lóbulo superior del pulmón derecho tenemos al segmento apical, el segmento anterior y el segmento posterior. En el lóbulo medio tenemos al segmento medial, como ven acá, y el segmento lateral. ¿Okay? Esta es una vista lateral, ojo. Y en el segmento en el lóbulo inferior tenemos al segmento superior del lóbulo inferior, al segmento basal anterior, basal lateral, basal posterior, y por dentro, o sea, por el ilio, la cara mediastinal, encontramos al basal medial. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos. Lo mismo es igual en el pulmón izquierdo, cambian algunos nombres nada más. Acá la diferencia es que también no hay lóbulo medio, ¿ya? Entonces, el lóbulo superior del pulmón izquierdo tenemos al apical posterior, ápico posterior. Como ven acá, aquí se han unido dos segmentos, el apical que era de aquí con el posterior del otro lado, ¿ven? Entonces por eso se llama segmento ápico posterior. Luego tenemos el segmento anterior, igual que aquí, y tenemos el segmento el segmento broncopulmonar lingular superior y lingular inferior, ¿ya? Esto es lo que vendría a ser en el lado derecho el lóbulo medio, ¿no? Pero acá no tenemos eso, se llama língula, língula superior y língula inferior. Esta língula es lo que se relaciona con el corazón lado izquierdo. Tapa prácticamente parte del corazón la língula. El lóbulo inferior, tenemos aquí al segmento superior del lóbulo inferior, el basal anterior, el basal lateral y el basal posterior. Faltaría el basal medial, que está por dentro. Incluso algunos libros consideran al basal anterior y medial uno solo. Por eso es que en algunos libros ustedes van a encontrar 8 segmentos, porque acá se han unido el apical con el posterior y acá el basal anterior con el basal medial, ¿no? Pero en realidad son 10, solo que unos, como les digo, se han unidos nada más. ¿Cuál es la irrigación del pulmón? El pulmón es un órgano peculiar, porque tiene doble irrigación. En primer lugar tenemos la irrigación pulmonar, y estos nacen, o mejor dicho, la función de la irrigación pulmonar es oxigenar la sangre. Al pulmón le llega sangre venosa de la arteria pulmonar. Una vez que se oxigena, se convierte en vena pulmonar y llega al corazón izquierdo. ¿Okay? Entonces esto es lo mismo, ¿no? Son las arterias y vena pulmonar. No olviden que acá es al revés, ¿no? La arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada y la vena pulmonar trae sangre oxigenada, ¿ya? El otro tipo de irrigación que tiene el pulmón es las arterias bronquiales, que son estas de acá. Son ramas de la aorta torácica. Estas son las que van a nutrir, los que van a llevar oxígeno a todas las estructuras del pulmón. Estas de aquí, las arterias y venas pulmonares, su función principal es la de oxigenar sangre,
no tanto de nutrir. En cambio, quien nutre, sí, y oxigena al pulmón es las arterias bronquiales. Las venas, toda la irrigación venosa, ¿okay?, de estas arterias bronquiales llegan a la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda, que finalmente terminan en la vena cava superior, que finalmente obviamente va a terminar en la aurícula derecha. Muy bien, hemos hablado entonces ahora ya de la parte macroestructura. Veamos ahora la microestructura, es decir, las células que componen el tracto respiratorio. Para eso tenemos que hablar de epitelios. Existen dos tipos de epitelios principales, ojo, que es el epitelio respiratorio y el epitelio olfatorio. El epitelio respiratorio está compuesto de un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Tenemos aquí, estas son las cilíndricas, forma de cilindro. Tienen cilios, muy bien, que son estas modificaciones apicales de la célula, importantes para batir todas aquellas estructuras tipo polvo, ¿no?, que ingresen a la vía aérea. Estas que ven aquí más claritas con un núcleo basal son las células caliciformes, que le van a dar, cuya función es la producción de moco, ¿no?, para poder lubricar y poder tener una capa de moco en la superficie de la mucosa y con ello atrapar el polvo que puede ingresar. Las células basales se llaman así porque están en la base, son las células madre, encargadas de regenerar al epitelio. Las células de Kulczycki son las células neuroendocrinas, productoras de hormonas, ¿no?, sustancias neuroendocrinas dentro del sistema respiratorio. Y las otras células que son en menor proporción son las células en cepillo. El epitelio olfatorio, por su parte, solamente lo vamos a encontrar en el techo de la cavidad nasal, ¿ya? Lo demás es epitelio respiratorio. Vean que es totalmente diferente. El epitelio olfatorio está compuesto de células sustentaculares, ¿ya?, que son estas de acá, que le van a dar sostén, como dicen, ¿no?, a las demás células, que son las células olfatorias. Las células olfatorias son finalmente neuronas, que tienen en la parte apical a especie de cilios, ¿no?, que son las que van a captar las sustancias odoríferas, y estas neuronas son neuronas de tipo bipolar, ¿ya?, tienen dos polos, ¿no?, que van a terminar o a perforar la lámina cribosa del etmoides y van a formar el nervio olfatorio. Debajo del epitelio encontramos tejido conectivo y ahí encontramos unas estructuras que se llaman glándulas de Bowman. Esas glándulas de Bowman son productoras de una sustancia, que es la sustancia o proteína fijadora del olor. Estas proteínas fijadoras del olor están se producen en estas glándulas y salen hacia la superficie de la mucosa olfatoria y son las que van a captar la sustancia odorífera y se las van a llevar a los cilios que tienen las células olfatorias. Ellas finalmente son las que van a traducir, se van a despolarizar y van a llevar esa información hacia el sistema nervioso central. Muy bien. A nivel de lo que es ya el pulmón y tráquea, el epitelio respiratorio se continúa, ¿no?, que era un epitelio pseudo-estratificado, cilíndrico, ciliado. Este epitelio, a medida que tú te vas alejando de la tráquea y te vas acercando al alveolo, miren cómo se va aplanando. Llega a ser cilíndrico, posteriormente se hace cúbico y finalmente se hace plano. A medida que obviamente vamos llegando hacia el alveolo. Las células goblet, que son las células caliciformes, también van desapareciendo, miren. Solamente están hasta antes de llegar al bronquiolo terminal. O sea, el bronquiolo terminal ya no tiene células caliciformes. Las células ciliadas también van desapareciendo, ¿no? Algo del bronquiolo respiratorio tiene todavía una que otra célula ciliada. Las glándulas también desaparecen. Solamente están hasta los bronquios, igual que las células goblet cells. Los bronquios entonces tienen células caliciformes, glándulas y los bronquiolos ya no. Igualmente el cartílago hialino. El cartílago hialino es propio hasta los bronquios. Los bronquiolos ya no lo tienen. Músculo liso sí vas a encontrar hasta el final prácticamente y fibras elásticas también hasta el final, o sea, hasta llegar a los alveolos. Vamos a ver entonces las principales partes. La tráquea y los bronquios principales tienen en su composición de epitelio
el epitelio que hemos hablado que es el respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. El 30% del epitelio está compuesto por células ciliadas, que son estas de acá. El 30% células caliciformes, un 30% de células basales, que son estas más chiquitas, y el restante por células de Kulczynski. En la submucosa encontramos las glándulas seromucosas. Este tipo de epitelio y estructura es igual en la tráquea que en los bronquios principales. O sea, no hay forma de reconocerlo, ¿no? Porque el epitelio es el mismo. Ya el bronquiolo, que son estos de acá, ya no poseen cartílago. Me había olvidado antes. Los bronquios y la tráquea poseen cartílago en su composición. Mientras más pequeño sea el bronquio, el cartílago va a ir desapareciendo. Pero de todas maneras tienen que ser un poquito de cartílago y eso se considera todavía bronquio. Los bronquiolos ya no tienen ningún tipo de cartílago, ni el terminal ni el respiratorio. El bronquiolo terminal se caracteriza por tener en su epitelio un epitelio cúbico, simple, ¿okay? Continuo. Tiene músculo liso, pero ya no tiene glándulas ni tampoco tiene cartílago. El bronquiolo respiratorio, por su parte, miren, es muy parecido al bronquiolo terminal. Epitelio cúbico, con músculo, pero si se dan cuenta, aquí se perdió este epitelio. Acá hay un alveolo. ¿Se dan cuenta? Acá hay otra vez epitelio que se parece al terminal y otra vez otro alveolo. Igualmente acá, miren, epitelio cúbico, un alveolo. ¿Sí? Entonces, el bronquiolo respiratorio ya tiene en su pared alveolos. Por eso es que ahí se hace intercambio gaseoso. Por eso es que el bronquiolo respiratorio es el inicio de la vía aérea respiratoria y no de conducción. Luego tenemos, este es el bronquiolo respiratorio, ¿no es cierto? Tenemos el conducto alveolar, son puros alveolos que forman un conducto, el saco alveolar, que son múltiples alveolos, y por acá tenemos un alveolo chiquito. ¿Sí? Se denomina acino respiratorio al bronquiolo respiratorio hasta alveolo. Todo esto es acino respiratorio. ¿Ya? Muy bien. Ahora el alveolo. El alveolo es la unidad funcional prácticamente del pulmón y está compuesto por una serie de sacos, ¿no? O bolsitas tapizados por dos tipos de célula. Los neumocitos tipo 1, que son estos de acá, epitelio simple plano, y los neumocitos tipo 2, que son estos de acá, cuya función es la producción del surfactante. Es aquí, en el alveolo, donde se realiza el intercambio gaseoso. ¿Entre quién? Entre el alveolo, que contiene el aire del medio ambiente, y el vaso sanguíneo. Esta estructura, ¿no? O por donde tiene que pasar el gas se denomina membrana alveolo capilar o barrera alveolo capilar. Esta membrana respiratoria o alveolo capilar está compuesto por el neumocito tipo 1, como ven acá. Debajo del neumocito tipo 1 encontramos la membrana basal, muy bien, membrana basal. Posteriormente tenemos membrana basal también del endotelio y la otra célula es el endotelio del capilar. Finalmente la luz del vaso en donde encontramos al eritrocito, ¿ya? En esta zona es donde se hace el intercambio gaseoso. Vean lo pequeño, ¿okay?, que es, lo delgado que es, prácticamente es una célula y al costado hay otra celulita. Los alveolos pueden comunicarse con otros alveolos gracias a unos huequitos que ven acá. Acá se ve en otro corte, se llaman poros de Kohn, o sea, K-O-H-N. Por ahí no solamente se comunican, sino que también por ahí pueden pasar otras células que no forman parte de la pared del alveolo, pero que están en el pulmón, que son los macrófagos alveolares, que es parte de nuestra defensa, ¿no? Para cuando llegue algún microorganismo o alguna sustancia tóxica. Muy bien, esto es lo mismo, ¿no? Alveolo, unidad funcional, vida real, miren el alveolo. El área total, si pudiera abrir todos los alveolos, ¿no?, y estirarlos en una superficie, aproximadamente 75 metros cuadrados. Es bastante grande, ¿no? Importante para que en esa gran área haya intercambio gaseoso. Vean lo importante que puede ser esta parte del sistema respiratorio. Ahí tenemos a la barrera hematoide que hemos hablado anteriormente. Los neumocitos tipo 1 en número corresponden al 40%, pero cubren el 90% del alveolo. Y eso es porque tienen un epitelio escamoso, es plano,
¿ya? Y por eso cubren el 90%. Los neumocitos tipo 2, si bien es cierto, son más numerosos, es el número 1 como ven acá, es como si fuese, es un epitelio prácticamente cúbico y solamente cubren el 10% de la superficie del alveolo. Y tenemos también acá los macrófagos alveolares, que es el número 2, esta celulita, y el número 3 era el alveolo, el neumocito tipo 1. ¿Cuál es la función del neumocito tipo 2? Producir surfactante, importante para que el alveolo no colapse. El surfactante es una sustancia que se produce en los cuerpos lamelares que están dentro del citoplasma del neumocito tipo 2 y está compuesto en su mayor proporción por colesterol y por fosfolípidos. Dentro de ellos el más importante es el dipalmitoil fosfatidilcolina, ¿ya? Y un 10% está compuesto por proteínas. Esta es una imagen de una microfotografía electrónica donde encontramos al neumocito tipo 1, como ven acá. Esta es la luz del alveolo, la membrana basal o lámina basal, y ahí nomás está el endotelio. ¿Ven acá? Y dentro del endotelio, que vendría a ser la luz del vaso, encontramos al glóbulo rojo o eritrocito. Uy, acá está mal escrito, es eritrocito. Muy bien. Otra cosa importante como parte histológica del pulmón es las fibras elásticas. Acuérdense que el pulmón es un órgano que se expande y se expande gracias a que tiene tejido conectivo, y el tejido conectivo tiene dentro de sus componentes en esta zona abundantes fibras elásticas, que los vemos acá. Miren, este es una coloración especial para fibras elásticas. Ven estas rayitas como pelitos azules, todos ellos son fibras elásticas. Esto es importante que lo sepan porque hay patologías en las cuales se pierden estas fibras elásticas. Entonces imaginen un pulmón que no se estira, o sea, imposible, ¿no es cierto? No podría cumplir su función. La otra estructura que podemos observar en histología es la pleura. Esta es una pleura visceral. Visceral porque está pegada a la víscera. Miren, esto es un alveolo, o sea, estamos en pulmón. Y la pleura no es más que un epitelio simple plano, es decir, una sola capa, y la célula es como una escama. También se le llaman células mesoteliales, ¿ya? Debajo de la pleura, que es un epitelio simple plano, encontramos tejido conectivo, esto de acá, vasos sanguíneos, y ahí nomás, pegado a la pleura visceral, encontramos al pulmón, donde vemos aquí el alveolo.